Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores Televisión desde Lima, Perú. El día de hoy tengo el gusto y el gran honor de contar con Carmen Silva Pitot. Es una invitada de lujo, verdaderamente. Es una periodista, geógrafa, gerontóloga social, profesora. Aprovecho de paso felicitarla por el Día del Maestro, a ella y a todos los profesores del Perú y de Latinoamérica, y sobre todo a los profesores adultos mayores. Es catedrática, es pionera del periodismo social, especialista en temática de la discapacidad y el envejecimiento. Y es una pionera, y esto es importante porque cuando nadie pensaba en temas de discapacidad o temas de gerontología del adulto mayor, ya Carmen estaba trabajando y era un personaje activo. Asimismo, es una profesional que ha ganado premios, ha ganado el premio Infanta Cristina de España, miren qué importante, ha ganado el premio La Experiencia de Vida, ha ganado premio en el Ministerio de la Mujer, en el Inserso de España, el Premio Nacional Cuculí, la Comisión Episcopal Peruana, reconocimiento del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha ganado el premio Warmi de la Municipalidad de Lima, es amauta del periodismo, imagínense qué gusto y qué lujo para nosotros el día de hoy. Y vamos a tocar un tema muy, muy importante con un nombre un poco difícil, que se llama la gerontagogía o gerontología, que tiene que ver con lo que es la docencia en los adultos mayores. Carmen, buenas noches, muchísimas gracias por visitarnos. Muchísimas gracias a ti, querido doctor, por abrirnos las puertas de Radio Miraflores y por la labor que haces. Yo soy una adulta mayor, bastante veterana, pero mi corazoncito es joven. Precisamente el modelo andragógico podría decirse, el padre de lo que es la gerontagogía, la antropología, la gerontagogía, y hubo un término que lo encontré en una tesis doctoral de San Marcos, perteneciente a la doctora Consuelo Chin de Morín. Ella utilizaba el término geriagogía, una tesis muy interesante ligada a la docencia con adultos mayores, pero en realidad el término geriagogía no estaba tan relacionado a la docencia, porque ese geriagogía sonaba más bien a enfermedad. Bueno, tenemos que hubo un venezolano, Félix Adam, investigador en temas de docencia con adultos mayores, que por 1977 presentó a consideración de la UNESCO su obra Andragogía, ciencia de la educación de adultos. Hoy ese modelo andragógico, como se le denominaba, pues está algo no reconocido porque se habían quedado en lo que es el de la edad intermedia. Vamos a recordar este concepto ligado a las edades del ser humano. Si se toma en cuenta esta división, la edad temprana es de 20 a 40 años. La edad intermedia de 40 a 65. Y luego la edad adulta tardía, donde entra a tallar la gerontología, pues es de 40 a 65 años. En mi largo trajinar en la docencia me he encontrado con estudiantes que llegaban a los 40, entre 20 y 40, estaban dentro del modelo andragógico o la adultez temprana, adultez mayor temprana. Pero estos chicos no eran andragos, no eran viejos. No, la palabra andragos suena muy mal, pero me hace pensar en ropa vieja, raída.
estas personas estaban empezando su etapa estudiantil superior y también habían comenzado a trabajar. Si nos vamos hacia la clasificación de Jean Ouet, este gerontólogo francés, él dividió las edades del ser humano en ciclos de 28 años. Primera edad de 0 a 28, la segunda era de los 28 a los 56, nos vamos acercando a lo que se llama adultez mayor, y luego venía la longevidad, que era la edad superior a los 80 y tantos. Ahora, O sea, la cuarta edad. es interesante lo que usted plantea, ¿no? La clasificación de las edades, pero ahora estamos viviendo una etapa en donde hay cada vez más adultos mayores. Perfecto. Antiguamente, pues, por ejemplo, alguien cumplía 100 años y salía en el noticiero. Hoy en día ya no es noticia, porque ahora es común. En Padomi tenemos más de 500 personas de más de 100 años. Y alguien sacaba, antes, cuando uno tenía una tía por ahí de 80 años, uno sacaba pecho y decía, mi tía tiene 80 años, como algo rarísimo. Pero hoy en día es algo bastante común y más bien nos estamos acercando a una sociedad que está envejeciendo y donde cada vez la gente vive más. ¿Qué opinión le merece sobre todo este campo de la educación en el adulto mayor, que es tan importante y tan interesante? Perfecto. He tenido la oportunidad de trabajar en este campo de la gerontología con adultos mayores del Centro del Adulto Mayor Pablo Bermúdez. Hace algunos años tuve bajo mi responsabilidad prestaciones sociales, la gerencia de prestaciones sociales del Seguro Social. Primero fue IPSI, después en Salud. Bueno, en el 2003 dejé ese cargo, pero quedó en mí la gratitud. Había podido trabajar con adultos mayores, con personas con discapacidad, y comencé a recibir invitaciones para hacerles algunos talleres a los adultos mayores. Pero yo dije, voy a experimentar, voy a poner en práctica algo que es superior, que es después de la andragogía, es decir, la gerontología o gerontología, y vamos a ver cómo funciona esto. Antiguamente, cuando nosotros estábamos dentro del modelo andragógico o del modelo que era de la pedagogía o la pedagogía, la ebegogía, que es la educación del adolescente, y en la universidad tenemos todavía adolescentes. Luego venía la andragogía, la educación de las personas adultas, pero en el caso de la gerontología es hasta el final de los días de los seres humanos. Los geriatras han permitido que la vida se prolongue mucho más, la esperanza de vida sea más grande. Y el adulto mayor tiene que seguir aprendiendo, pero con metodología, con una serie de criterios, como son, por ejemplo, dentro de la educación formal, no formal y la informal. Y el adulto mayor, pues, podemos considerar el término adulto, que viene del latín, que se interpreta como el que ha crecido. Bueno, pero esto es desde el punto de vista fisiológico, orgánico, psicosocial. Pero ¿qué pasa con aquel que se va jubilando y tenía interés en aprender algo que no pudo hacer cuando estaba joven? Claro, esa es una segunda oportunidad muy, muy valiosa, ¿no? Porque de repente uno, por circunstancias varias, porque no tuvieron sus padres que lo apoyaran, se le murió el papá, se le murió la mamá, entró a trabajar muy joven, ya no pudo estudiar, y después de jubilación se le abre una segunda puerta. Ahora, vivimos una sociedad que, aunque se está modernizando en algunos aspectos, continúa siendo prejuiciosa. Y uno de los puntos donde se discrimina más
es a los adultos mayores. Hay personas que están logrando espacio, y lo cual me parece muy bien. Yo respeto a todas las opciones religiosas, políticas, sociales, raciales, sexuales, opciones, todo, pero al adulto mayor se le sigue discriminando y eso no es justo. ¿Usted percibe lo mismo? ¿Percibe de que al adulto mayor se le discrimina en nuestra sociedad? El malhadado edadismo. Exactamente. Y que incluso al adulto mayor se le convierte en un maltrato que se hace con un apellido compuesto y se le dice viejo de miércoles, por ejemplo. Esta vieja tal por cual, en fin, ese es el maltrato de palabra. Pero otro maltrato que se da en algunas oportunidades, a ver, yo pude apreciar algo que me indignó. Antiguamente los Enatrus, que ya no existe ese servicio de transportes, Claro, daban yo lo recuerdo también. claro, pero daban servicio gratuito a los adultos mayores. Había señores que tenían su carnet de adulto mayor y su distracción máxima era subirse a un bus y pasearse durante horas de horas. Era su gusto. Pero ¿qué decían los choferes? Uy, ahí hay unos plomos. Entonces bautizaron como plomos a los mayores, a los adultos mayores. Por supuesto que en esa época no existían las leyes que benefician a la persona adulta mayor. Ya tenemos 2 leyes que han sido dadas por el Congreso. Bueno, la segunda salió por insistencia, pero existen las leyes del Claro, adulto mayor. tenemos una ley del adulto mayor en el 2015 que la firmó Humala. Humala la firmó. Su última firma fue, que se firmó me parece un 27 de julio, ya cuando terminaba Cuando ya se su iba, periodo. Sí, porque se amenazó con hacer que esta ley fuera aprobada por insistencia. Y se decía, ¿cómo es posible que un hombre que tiene padres adultos mayores no actúe de acuerdo a esas convicciones? Pero volvamos a estos modelos de educación del adulto mayor. Nosotros sabemos que la educación formal se da en las escuelas, institutos, universidades, politécnicos. La educación no formal, que muchas veces se confunden los conceptos, se da en seminarios, talleres, conferencias. Este programa de radio y televisión en el cual estamos participando es también una forma de educación no formal. Y la educación informal se da a lo largo de la vida. Yo puedo estar en un colectivo y hay 2 personas que están conversando sobre algún tema y esa conversación me lleva a un conocimiento, a un saber. Esto es la educación informal que se da a lo largo de la vida. Pero tenemos que el adulto mayor que participa como estudiante tiene una denominación muy simpática. Se le llama la persona que aprende. Se le da al profesor no se le dice profesor, se le denomina facilitador. Su tarea es darle estímulo al adulto mayor para que participe. Hay principios de participación, flexibilidad, horizontalidad. Cuando yo tenía alumnos de colegio, de primaria y hasta de inicial, yo le decía, te me quedas quieto allí, no te mueves, no hables, pide permiso para ir al baño, qué sé yo. sí. Al adulto mayor yo no le puedo decir, porque yo estaba en un sentido vertical, pero con el adulto mayor estamos a la par. Es un participante dentro de la educación. ¿Y cómo se denomina el aula? Se denomina comunidad de aprendizaje. Ya no es mi salón de clase. Y como le estaba contando, yo tuve una experiencia maravillosa que me ha durado 16 años. Dejé
mi actividad en mi salud, pero me quedó una gratitud. Me invitaron, oye, puedes venir a ayudarnos, mira, no hay plata para pagarte un sueldo. Yo, ¿qué más quería? Ya era pensionista y seguí enseñando en la universidad. ¿Y qué pasó? Que comencé a dictarles talleres, porque la participación del adulto mayor que se educa, que es un aprendiz, se le llama aprendices del saber. Bueno, este adulto mayor tiene un cúmulo de experiencia. Tuve la oportunidad de tener alumnas o participantes que eran con formación universitaria. Había 6 obstetrices, esas que habían sido sindicalistas, que eran bravas, y tenía personas que solo tenían primaria, que habían laborado como obreros. Y Eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice que no hay edad para aprender. no Y hay edad. lo que usted acaba de mencionar, de que, bueno, de que la clase ya, pues, ya no hay una verticalidad de profesor-alumno, sino una horizontalidad entre el profesor y el alumno, ya que los profesores, pues, los alumnos adultos mayores son abuelos, son jubilados, muchos han ocupado puestos, etcétera. Así es. Entonces, hay que cambiar esa concepción. Pero hoy en día estamos atravesando un nuevo paradigma, que es la informática, ¿no? Antiguamente la clase era la clase física con carpetas, con pizarra, con tiza, con mota, en donde el profesor se ponía adelante y los alumnos atrás, pero ahora las clases se dictan desde la casa del profesor, desde el local de la universidad, y los alumnos están, no, ya no necesariamente en su casa, pueden estar en cualquier lado, ¿no? Es más, hasta un congresista sinvergüenza estuvo trabajando en la playa. En la playa. Bueno, eso está mal porque nosotros le pagamos a ese hombre, ¿no? Pero nos estaba escapando. Pero el alumno sí puede estar en la playa, de repente se escapa un ratito de la playa y se va, no sé, a su casa y escucha la clase. Me refiero al adulto mayor, ¿no? Claro. ¿Qué opina usted de este cambio de paradigma de la informática? ¿Lo ve bueno, lo ve malo? ¿Qué le parece? Bueno, es una facilidad. Si yo hubiera estado en su programa hace 3 años, tendría que haberme desplazado hasta Radio Miraflores. Así es. Hoy día estoy sentada frente a mi celular, en mi gabinete, y estamos conversando, nos estamos viendo. El doctor está con su mandilón blanco, que ya los médicos no usan mandilones, pero él tiene su mandilón impecable. Pero hoy día también veía un aviso de la Universidad de la Experiencia, de la Universidad Católica. Hay un curso que se va a desarrollar una vez por semana, donde van a enseñar a funcionar el celular, a manejar el celular y sacarle el máximo de provecho, lo cual es importantísimo. Para mí es más cómodo escribir, chatear, en fin, desde el celular que de la computadora. Y pienso que la mayoría de adultos mayores tienen esa voluntad, ese cariño por seguir aprendiendo. Bueno, les estaba contando la experiencia. El otro día escuché un comentario sobre el celular, que decía que el celular sirve para mandar correos, cartas, que sirve para hacer quejas, que sirve para comprar cosas. Uno puede comprar, vender, uno puede pagar la cuenta del banco, puede pagar la luz, el agua, el teléfono, uno puede buscar un diccionario, en fin, 1000 cosas, y después decían al final, y también sirve para hablar por teléfono. Los italianos, que cuando apareció el teléfono en Italia, oye, ha aparecido algo que me permite hablar con mi nona que está por allá lejos. Ah, ¿y cómo haces? Bueno, hola nona, ya llegué. Pero ¿cómo va a hablar? En esa época había que tener un auricular chiquito que se ponía pegado al oído. Si las manos están ocupadas. Bueno. Los italianos hablan con las manos, pues eso es cierto. Claro, son como yo tengo ese espíritu, soy medio francesa. Bueno, les decía
que tuve una experiencia muy grande trabajando con esos adultos mayores. Y les di, por ejemplo, un taller de maestros de ceremonias. Ah, mire, Le qué ponían interesante, qué una interesante. atención, y me da pena porque no los han aprovechado como ha debido de ser y se me han ido muriendo algunos. Pero, ¿qué ocurría? Cuando tuvimos una práctica, les dije, señoras, la mayoría eran mujeres, me vienen el día de la práctica con un vestido negro, aretes pegaditos, collar, Rico, gracias. haciendo juego, pero ¿sabe qué, señora? Usted se va a venir con sus zapatitos de parada, zapatitos elegantes. Todas las señoras llegaron con sus taquitos, los señores con cuello y corbata, y todo lo que habíamos hecho de manera teórica, lo cumplieron. Para ellos, convertirse en maestro de ceremonias era una realización grande. Insisto, no los tomaron en cuenta. Les han debido de dar la oportunidad de ser quienes conduzcan los programas. Pero también Claro. hemos hecho diversidad de talleres. En una oportunidad había una biblioteca que de biblioteca tenía de depósito de libros. Y les dije, miren, hay una clasificación decimal universal de Dewey. Yo les voy a hacer una tablita y de 10 en 10 disciplinas. Y después, si quieren, sacan ustedes, vamos a ver, literatura es la número 8, pero hay literatura peruana, literatura norteamericana, qué sé yo, y le hacen apéndice. Había viejitas que ya no podían trabajar en clasificación por los ojos. Me decían, yo soy la selladora. Se consiguieron un sello que decía Biblioteca del CAM Pablo Bermúdez. Señora, ¿cuál es su función? Soy la selladora. Y ella sellaba. Feliz de ser útil. Claro, de eso se trata, no solo de ser, sino de sentirse. Porque hay gente que es muy útil, pero no se siente útil. Y cuando uno le reconoce y le agradece, ya se siente útil. Porque hay gente que es muy útil. Por ejemplo, esos adultos mayores que cuidan a los nietos. Ay, Se pobrecito. pasan el día cuidando al nieto y nadie le da las gracias. Es más, hasta son mal agradecidos. Así Lo es. cuida a mano, le ha dado su leche, qué sé yo. Pero si uno les agradeciera y los hiciera sentir útil, la cosa cambia. Por Y así supuesto. hay un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, en Europa ahora se ha creado el Club de Abuelos Lectores, en donde Necesario. los abuelos, o sea, bueno, está mal decir abuelos, porque hay personas que son adultas mayores y no son abuelos, Yo y soy hay, soltera, no tengo nietos ni hijos, pero y soy hay, adulta mayor. y hay abuelos de 40 años también que no son Así adultos es. mayores. O sea, Así está es. mal ponerlos como sinónimo, ya lo dije en otra ocasión. Pero así se llama pues el Club de Abuelos Lectores, pero hay una relación muy buena de esta relación de adultos mayores con niños, en donde en este caso el adulto mayor ya no es el alumno, sino es el profesor, donde vierte su experiencia hacia niños, jóvenes que desean aprender, no de lo que está en los libros, porque los libros están ahí, sino de la experiencia, que eso no lo enseñan los libros. ¿Qué le parece? Magnífico. Nosotros teníamos hasta antes de la pandemia un taller que se llama Guías Informadores de Turismo. Y dábamos 4 lunes o 3 lunes de teoría, la historia de cada distrito. El distrito más pobrecito, paupérrimo de Lima, tiene su encanto. Y es cuestión de conocer, descubrirlo, y hacíamos el taller de guías informadores de turismo. Bueno, salíamos en 2 taxis a los cuales les pagábamos por horas, y al final se hacía lo que se denomina una chanchita. Pero llegaban a los lugares, visitaban. ¿Qué pasaba con los familiares de estos adultos mayores, guías informadores de turismo? Que no podían ser guías oficiales porque los guías oficiales estudian 5 años
y son colegiados, pero el domingo salían con la hija, el hijo, los nietos, y se iban a determinados distritos. Y han conocido, por ejemplo, en Pueblo Libre, aquí vivió San Martín Bolívar, el presidente peruano durante la ocupación, García Calderón, Francisco García Calderón, despachó allí donde durmieron San Martín y Bolívar, la Quinta de los Libertadores. Esos Ahí señores, ahí está el Queirolo también, ¿no? Al costado. al costado. Bueno, pero para ellos era muy caro, las pensiones son diminutas, salvo que se hubieran comprado un sándwich, partirlo como comunión. Pero de todas maneras, era simpático. Me los llevé también a un parque que se llama como yo, Carmen. Ahí está el ombú que se supone sembró San Martín con su Mire. plantita. Es un sitio precioso. Si los municipios aprovecharan este capital humano que conoce la historia de los distritos, que sabe que hay, podría ayudar a estas personas económicamente, darles una ocupación rentada, no rentable, porque no les van a pagar un sueldote, pero ya ganarse alguito siendo pensionistas es muy Claro, estimulante. para llevar un pan a la casa, ¿no? Eso es Así es. importante. Como usted Poderse dice, no es un gusto. sueldazo, pero un reconocimiento, ¿no? Ahora, usted tiene, por ejemplo, una experiencia en salud, me consta porque inclusive nos hemos cruzado en alguna ocasión en Suárez y hemos conversado. Usted ha visto que existe un grupo de adultos mayores, un programa que se llama el programa de voluntariado, y Es maravilloso. y en donde la mayoría son adultos mayores. Son personas que dan de su tiempo Gratis. gratis a servir a otros. Así es. Y como usted dice, ¿no? Bueno, en este caso no son guías turísticos, pero son guías del hospital, porque viene una persona y dice, ¿dónde está tal servicio? Y ellos van, los llevan. ¿Qué opina del aporte de los voluntariados? Para mí los voluntarios son grandes, son las personas que contribuyen más allá de lo que aporta un empleado, un trabajador rentado. Yo he sido favorecida con el apoyo de estos guías o voluntarios que trabajan en los hospitales. Por ejemplo, me he ido a recoger mi bolsita de medicamentos cuando me atendían en salud, pero ya no consigo citas, en fin. Pero estos señores me acompañaban a hacer la colita. Y también A apoyan a veces, los discapacitados porque le claro, consiguen o una me silla de decían, ruedas, sí, lo lo acompañan hasta el llevan. final, los llevan, sí. Es una labor que hacen y los capacitan para desempeñarse de esa manera. Inclusive he visto personas que han estado llorando, han perdido un familiar y estaban en el primer piso del Hospital Rebagliati, y los he visto de compañeros, de acompañantes en un momento difícil. La experiencia de esta persona los hace magnánimos, muy colaboradores. En fin, Miren, qué ellos bonito, ¿no? merecen, Qué sí, bonito. Una persona que va a cumplir una labor, digamos, administrativa, cumple una labor social, psicológica y hasta sí, espiritual, porque está consolando a una persona que está sufriendo. Y de repente esas sí. personas ni se conocen, pero ahí está pues la empatía, el humanismo que la gente da. Y ese es el adulto mayor que quiere dar de sí. Qué bonito programa, Carmen. La verdad que estoy disfrutándolo porque Uy, muchas gracias. usted nos está dando su experiencia, ¿no? De una persona que es pionera en este tema de la gerontología y sobre todo de la docencia en los adultos mayores. Yo le agradezco. ¿Qué más nos puede aportar a Bueno, nivel de la docencia en un adulto mayor? dentro de la docencia del adulto mayor hay algo que se emplea, que se llama la inteligencia cristalizada. Esta inteligencia cristalizada es el conjunto de capacidades y conocimientos. Eso lo tiene el adulto mayor. Estas capacidades y conocimientos constituyen
el grado de desarrollo cognitivo, mediante el cual el participante es protagonista de su propia historia. Su propia historia lo hace que funcione como un estudiante. Cuando un alumno en la secundaria, un alumno de secundaria me interrumpía demasiado, pero para cosas no importantes, no faltan esos. Lo tranquilizaba con un, después, cuando termine mi clase conversamos, pero me daba ganas de jalar las orejas. Bueno, hay un investigador llamado Raymond Cattell, que justamente él definió lo de la inteligencia cristalizada. Y por la inteligencia cristalizada podemos trabajar con el adulto mayor. Su experiencia es valiosísima. Cuando el adulto mayor ha entendido la clase, el desarrollo de una materia, interviene, opina, evoca, va hacia sus conocimientos y recuerdos. ¿Por qué? Porque ha vivido. Sus vivencias son valiosísimas. ¿Cuántas veces? Son vivencias que no están en los libros, pues. Son vivencias de vida. Y eso no se lo quita a nadie. Nació con una persona y se fue desarrollando hasta que uno llega a muy avanzados los años. La educación para el adulto mayor no tiene edad, no tiene límite. He tenido alumnos participantes que no se llaman alumnos, por supuesto, son parte de la comunidad la comunidad del aprendizaje, son adultos aprendices. Estos adultos aprendices, entre los cuales he conocido muchísimos, hay una señorita que tiene 94 años. Esa señorita no estudió, nunca fue al colegio, aprendió a leer porque una patrona de buena voluntad le enseñó a leer y a escribir. Pero ella se dedicó a cuidar a los niños que eran vecinos de Fernando Belaúnde Terry cuando vivían en Carrípac 100, en Jesús María. Estaba joven, llevaba a las niñitas al colegio sofiano, en fin. Ella nos cuenta que los de seguridad se quitaban el saco, lo tiraban al suelo, pisa, morena, pisa. Y ella recuerda esos tiempos. Pero, ¿qué más recuerda? Que sus niños la buscan, la llevan de paseo, la invitan y ella siente el reconocimiento. Es la persona que entiende mejor lo que les explico. Está calladita observando, pero está entendiendo. No hay límites al aprendizaje. 94 años, qué bien. Y está paradita, es una señorita que vive en San Juan del Lurigancho, pero se trasladaba hasta Jesús María para participar de nuestro taller. Muy respetuosa ella, tiene gratos recuerdos, en fin, pero me gustaría que más gente mayor aprendiera. Es una forma de realizarse. De eso se trata, ¿no? Nuestro programa, tratamos de dar dentro de nuestra vida de de médicos que curamos y tratamos de sanar enfermos, también comunicamos algo sobre adultos mayores a través del blog, a través de la columna en el diario, a través de Radio Miraflores. Lamentablemente, y usted como comunicadora, porque usted también tenía un programa radial, el cual yo fui hace algunos años ahí al edificio Kennedy, ¿no? en su programa. Ay. Yo he sido su invitado hace muchos años también. ¿Sabe por qué digo? Porque el ascensor se malograba un día así y el otro también. Y había que subir y bajar 11 pisos. Y yo tengo una discapacidad motora. Sí, usted usa bastón, ya me imagino. Ahora uso andador, por seguridad. Pero la última vez que fui a la radio y dije renuncio, ya me cansé de subir y bajar 11 pisos. El último que me ayudó, porque todo el mundo se fue una persona amputada de la pierna, con su pierna ortopédica. Y yo tenía tal nerviosismo para bajar que el pie me giraba.
y no me sentía bien. Y esta persona me decía, tranquila, tranquila, ya vamos a llegar. Este señor fue inclusive futbolista, en fin, trabajaba en el seguro, ya falleció, pero Bueno, recuerdo que fue la última persona que me acompañó. ese edificio era muy famoso también porque ahí quedaba el rectorado de San Marcos, pues si yo iba a Uy, hacer a mis Luis Alberto trámites. Sánchez le armaban una bronca a Hildebrand, Iba a hacer a Nata. mis trámites ahí en la universidad. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos pasó volando, ya han pasado más de 40 minutos y hemos disfrutado de esta conversación y no solo disfrutado, sino aprendido. El día de Muchísimas hoy nos ha gracias. visitado Nora Díaz, el amigo Alejandro Herrera, Luz Cáceres, Carmen Herrera, Guillermo Lara desde el Callao, Mile también nos visita, el doctor Juan Sebastián Campaña y todas las personas que siempre nos visitan y lógicamente este programa va a quedar grabado para que después sea nuevamente visto. Sus palabras finales sobre la docencia en el adulto mayor le agradecería, por favor. Bueno, y no solamente sobre la docencia. Cuando he hecho mi beca para la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudié un máster en gerontología social, todos los países habían enviado becarios seleccionados debidamente. De Argentina llegaron 4 periodistas. Había que prepararse. Hay que prepararse para la docencia, prepararse para hacer periodismo con y para los adultos mayores. Y digo además que mientras el geriatra medica, da el tratamiento y ayuda en la calidad de vida del adulto mayor para que dure más, su esperanza de vida sea más larga, nosotros los gerontólogos sociales colaboramos para que esta satisfacción por la vida en los adultos mayores sea mejor, sea más grande cada día y que tengamos adultos mayores nonagenarios y centenarios en mejores condiciones. Muchísimas gracias por su A participación. ustedes, a Y dígame ustedes. si, y desde ya la vuelvo a comprometer para una otra ocasión, porque nos ha quedado corto el tiempo. Si alguien desea contactar con usted, ¿tiene alguna red social o algún correo o algún teléfono para que lo pueda A ver, compartir? se los dicto. Mi teléfono es el 945-383-416. Y mi correo electrónico, Carmen.pitot. Mi apellido es como Pito del policía, con una T de toro al final, @gmail.com. Estaré encantada de poder, bueno, absolver alguna pregunta. Estoy en Facebook, todos los días publico algo. ¿Cuál es su Facebook? ¿Cómo la encuentran por Facebook? Carmen Silvia Pitot. Carmen Silvia Pitot. Silvia Pitot. Ya saben, cualquier duda en Carmen temas de Silvia Pitot gerontología Guzmán. social, Están mis 2 apellidos y mi nombre, Carmen Silvia Pitot Guzmán. en temas Con de esta carita que están viendo. en temas de andragogía, educación, de periodismo, gerontología social, ahí tienen a la licenciada Carmen. Geografía, ecología, es lo que me gusta y me he preparado en esos Y temas ella que los muy adultos mayores pueden gentilmente ayudar. nos va a responder sus llamadas y sus consultas. Con todo mi amor, con todo mi amor. Todo lo que Muchísimas sea para gracias. la gente grande. Gracias, doctor. A Y es usted. una alegría estar conversando con un distinguido alumno del Callao High School, el Colegio América, Ah, sí, mi colegio, Callao High School. donde Muchísimas se le gracias. quiere mucho. Amigos Gracias. de Zona Geriátrica, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Ya esta vez a las 8 de la noche. Esto fue una situación particular por una cuestión particular. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias.